Tenemos en Dios que, gracias hermano, gracias, que nuestros demás hermanos que se reúnen con nosotros pronto lleguen para que puedan estar con nosotros alabando y glorificando el nombre de nuestro Dios. Qué hermoso canto ese, ¿no, hermanos? No hay Dios tan grande como tú. Pero ¿cómo demostrarle a la gente, hermanos, que no hay otro Dios fuera del Dios que adoramos? ¿Cómo demostrarle a la gente, hermanos, que no hay otro Dios fuera del Dios verdadero? Ahora, ¿cómo demostrárselo sin Biblia? Por medio de la naturaleza. Ok. Pero ellos dicen que el Dios es la misma naturaleza. ¿Cómo? Hay muchas cosas, hermano. Por ejemplo, yo le preguntaba a los doctores qué era lo que uno tenía dentro y por qué un cuerpo que está tendido tiene todos los miembros que yo tengo, ese no se mueve y yo ya estoy vivo. ¿Qué es lo que se sale en verdad? Ciertamente, aunque bueno, ¿cómo le podría decir? Las cosas que el hermano está mencionando tienen razón, tienen razón, aunque a veces le hago yo como el abogado del diablo para de alguna manera exigirle más. Precisamente hay argumentos que están fuera de la Biblia y que son también muy convencionales para una persona que no cree en Dios. Es como un ateo. A veces, por ejemplo, la palabra ateo, hermanos, es una persona que está en contra de Dios. ¿Dónde quedaron los? Acá. Oh, sí, están acá. Se me olvida. Es la palabra, por decir así, esta palabra está abreviada como lo que es un anti, como cuando escuchamos anticristiano, que significa en contra. Entonces, cuando hablamos de la palabra ateo, teos es Dios. Teos es Dios y es una palabra plural. Por esto, teos, pluralidad, dioses. Entonces están en contra de Dios. Y a veces cuando ellos nos dicen, a ver, compruébame que existe Dios, uno puede decirle, yo te puedo comprobar que existe Dios, pero también tú compruébame de que no existe Dios. Y estoy tocando ese tema precisamente por el himno que estamos cantando ahorita, pero el punto es, ciertamente existen argumentos que se le llaman argumentos cosmológicos en relación a la función de cómo opera la galaxia, el sol, la luna y su sistema de movimiento, rotación y todo eso, que es lo que se crea un orden. Cuando hay un orden, hermanos, una estabilidad, hay un orden. Cuando hay una estabilidad, hay un orden. Y cuando hay una desestabilidad, el opuesto, hay un desorden. Todo funciona perfectamente en nuestro ser exterior, no solamente aquí, sino aún también fuera de este mundo. El argumento también de nuestro cuerpo, del sistema humano también. Usted sabe, por ejemplo, si uno supiera por qué una persona, por qué la razón de la calentura. ¿Por qué el cuerpo, hermanos, de repente sube su calentura?
no, y que dice, este niño tiene, ¿cómo se le dice? Fiebre, alta temperatura y todo, ¿no? Si usted conoce las razones, es porque nuestro organismo está luchando contra una bacteria que está tratando de atacar al sistema inmunológico, y esa reacción de ataque es lo que hace que altere, que el cuerpo suba el nivel, ¿no? de ¿cómo se le dice? Temperatura, ¿okay? Un desmayo también es una acción a favor del cuerpo también, ¿no? O sea, son muchas cosas del por qué el reacción manifiesta ciertas cosas. Es porque es en autodefensa del cuerpo mismo. Entonces es algo maravilloso conocer la función del cuerpo. No solamente el argumento cosmológico, el argumento teleológico, el argumento humano también, el argumento histórico, el argumento arqueológico, es decir, arqueológico, que existen muchos lugares que la Biblia habla, y no solamente de lugares como Asiria, como Babilonia, como Mesopotamia, como Jerusalén, Israel, todo está ahí, las cosas que se han descubierto y todo eso. Ese es un argumento también que le llamaba, se me fue la palabra, arqueológico. Entonces es la manera de cómo se puede comprobar a muchas personas de la existencia de nuestro Dios. Sería bueno, hermanos, algún día estudiar este punto, ¿no? Con más calma, con más detenimiento, ¿no? Porque es algo increíble, verdaderamente maravilloso conocer esto. Porque hay gente que lamentablemente no cree en Dios y le dicen, a ver, compruébame que Dios existe sin la Biblia. Y recuerde lo que dice primera de Pedro capítulo 3 versículo 15: santificaos al Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. A todo aquel que demande la razón de nuestra esperanza, debemos estar preparados precisamente para enseñarle lo que Dios nos ha enseñado. Y si no estamos listos, si no estamos preparados, ¿cómo hacerlo? Nos vamos a sentir tal vez un poco frustrados, nos vamos a sentir tal vez un poco mal. Por eso es la importancia de esto. Bien, esta era solamente una pequeña probadita, una pequeña idea, como un pequeño preámbulo a nuestro tema. Ya la semana pasada estuvimos viendo precisamente sobre por qué es importante orar a nuestro Dios, y también en sí las condiciones, ¿no? Mediante las cuales tenemos que hacerlo. Pero ahora vamos a ver cómo es que nuestro Señor Jesucristo, Él mismo nos enseña acerca de la oración. Por ejemplo, en Lucas capítulo 11, déjame ver, versículo del 1 en adelante, y aunque hay muy poco en la cuestión poca información en cuanto a la cuestión de la oración aquí de parte del Señor, hermanos, pero hay una escritura en paralelo a esto, ¿no? Que es Mateo capítulo 6. Pero vamos a leer primeramente esta cita. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, en Lucas capítulo 10 versículo 1, Lucas 11 versículo 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. La enseñanza de la instrucción, instrúyenos, enséñanos cómo orar. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día
dásnoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos ofenden o nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Ahora vayamos a Mateo capítulo 6. Mateo 6, versículo 9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Bien, no se trata, hermanos, de en el momento en que nosotros hagamos una oración al Padre, hagamos una repetición de lo que el Señor nos reveló aquí en cuanto a su enseñanza. No se trata de repetir lo mismo, hermanos, que el Señor está diciéndonos aquí. No, esa cuestión de estar repitiendo las cosas como un rosario, que se están repitiendo las cosas, ¿okay? Eso no, un rosario, el rezar es una repetición, ¿okay? No es lo mismo que orar. El rezar es una repetición, y el orar, hermanos, es en sí prácticamente una conversación, ¿no? Como por algo se dice, un buen orador. A veces nos dicen así: ¿sabes qué? Este hermano es un muy buen orador. ¿Qué significa eso? ¿Que ora bien? Simplemente es una persona que habla bien, ¿okay? Que se expresa bien, que diluye muy bien sus pensamientos, acomoda muy bien sus pensamientos, sus ideas, ¿okay? El ser de alguna manera algo elocuente, fácil de hablar, por ejemplo, como cuando escucharon a Herodes, hermanos, allá en Hechos, cuando este hombre salió al balcón del palacio, y dice que les empezó a arengar, a dar un discurso a la gente que estaba ahí, ¿no? Y según Josefo, un historiador judío, dice que este hombre salió con ropas así, de alguna manera fosforescentes, brillantes, de mucho brillo. Y cuando el sol, cuando él recibió los rayos del sol, su vestidura hizo que brillara, ¿okay? Y luego, aparte, en su discurso, era un hombre muy intelectual, ¿okay? Muy fácil de hablar y todo, muy elocuente. La gente empezó a decir, en todo ese show, en todo ese espectáculo que vieron, la gente empezó a decir: voz de Dios y no de hombre. ¿Qué significó eso? El que está hablando no es un hombre, el que está hablando es un Dios. ¿Cómo es que la gente a veces, hermanos, se deja alucinar por la apariencia de las cosas? ¿Por qué cree que en muchos cultos religiosos, hermanos, hacen un show en donde yo podría estar hablando, Cristo te ama, el Señor quiere lo mejor para ti, y te empiezan a poner una música suavecita, de trasfondo, ¿verdad? Con un piano, una música muy bonita y todo, y yo sigo hablando,
¿ok? Y luego de repente empieza el coro a cantar suavecito. Y yo sigo hablando, ¿ok? ¿Por qué no te rindes ante el Señor? Póstrate ante nuestro Dios. Mira que el Señor te ama y cosas así. Y todos esos elementos, ¿ok? El hablar, la música, el espectáculo y todo eso, hacen una escena maravillosa para que la persona se deje alucinar y caiga en el error. Y diga uno, este no es un hombre, este es un profeta. ¿Ok? Por eso la oratoria es una parte muy fundamental, hermanos, en las personas que quieren convencer a la gente. Usted puede ver en la televisión cómo hay personas que están hable y hable, oiga, y están llenos los lugares, ¿ok? Porque son muy buenos oradores. Por una cosa es lo que trato de explicar es ese término, un orador, ¿ok? ¿Por qué? Porque proviene de lo que es el orar, es hablar, y es hablar con nuestro Dios precisamente, ¿no? Hermano Fabián, ¿querés decir algo? Eso que está diciendo uno de, según la historia, uno de los mejores oradores que ha habido es Hitler, Adolf Hitler. Oh, sí, cierto. Pues cómo convenció a una nación, hermano, de su argumento, ¿no? De su filosofía, de su teoría, ¿okay? Hacerles creer, hermanos, que ellos eran la raza supreeminente, ¿okay? En todos los demás, que eran una gran diferencia entre todos los demás. Convenció mucha gente, y no solamente a los alemanes, sino también a los italianos, ¿no? Sus aliados, ¿okay? Japón y todas esas cosas. Entonces, sí, hermanos, la buena oratoria es un poder muy convencional, muy convincente. Pero por algo el Señor nos dice allá en 1 Juan 4, versículo 1, probad a los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas saldrán para engañar a los hombres, ¿no? Bueno, aquí el punto, lo que nos está enseñando el Señor principalmente, es de que a quién nos debemos nosotros de dirigir. Okay. Al Padre, okay. Al Padre. Les enseñaba anteriormente que precisamente dentro de la deidad, okay, dentro de la deidad, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que cada uno tiene su propia personalidad. Por eso les decía saber, como la palabra como también Teos, ok. Ambos son singular, digo, plural. Tanto Elohim, dioses, como es en el hebreo, Elohim, dioses en el hebreo, y en el griego Teos, dioses también, okay. Y la misma pluralidad se manifiesta desde la creación del hombre. Como decía nuestro Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. La palabra hagamos, no dice haré, dice hagamos. Entonces ya hay una conversación ahí, ¿ok? Es como cuando a veces se juntan los varones y decir, hermanos, hagamos esto, ¿ok? Vamos a hacer esto. Ya se está hablando de que todos van a participar. No voy a reunir a los varones y voy a decir, hermanos, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a hacer lo otro, voy a hacer esto y esto y esto y lo otro. Pues si ya decidió que usted lo va a hacer todo, entonces ¿para qué nos llama? ¿Verdad? Y eso es, obviamente que no es así. Por eso, aún en la deidad hay nivel de jerarquía, le explicaba también. Está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y Cristo nos manda a que nosotros nos enfoquemos al Padre. Recordemos que Él mismo nos dice en Mateo 28, versículo 18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahora preguntamos, ¿quién le dio esa autoridad? Porque cuando hablamos de potestad,
estamos hablando de autoridad, estamos hablando de rango, autoridad, poder, me es dada. ¿Quién se la otorgó? El Padre, precisamente el Padre. Entonces oren de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos. Cuando habla cielos, hermanos, es pluralidad también. Algunos quieren dividir esta atmósfera como los cielos de los pajaritos, luego los cielos de los aviones, que aunque a veces a veces chocan los aviones con los pájaros allá más arriba, ¿verdad? En los aviones, y luego después hay una semiatmósfera, y luego una media atmósfera, y luego después la atmósfera, y luego ya lo exterior. Es un cielo aquí dentro, y luego otro cielo todavía, y luego está el infinito. Pero por eso le decía, hermanos, el argumento cosmológico en la cuestión de cómo es que todo este sistema solar, cómo funciona, que cuando entra un meteorito grande, una roca, que al tamaño de, por decir así, de la mitad de Texas o un cuarto del estado de Texas, entra, hermanos, a este mundo, pum, choca con la primera atmósfera, ¡paz!, se parte, la otra, ¡paz!, se va partiendo, y en la tercera es cuando ya llega, ¡pss!, se deshizo. Imagínense que no hubiera protección, los rayos del sol entrarían y seríamos quemados todos. Que no hubiera una atmósfera que es la que protege a la humanidad, que entrara así de golpe y porrazo, qué suerte correríamos usted y yo. Ninguna. Entonces, sin embargo, Él está en los cielos, que implica, hermanos, de que ante nuestro Dios todo está abierto. Todo está abierto. Y no solamente este mundo, este pequeño mundo, hermanos, todo el universo está ante los pies del Señor, porque Él crió todas las cosas. Y de hecho quien lo crió, pero obviamente por la autoridad de su Padre. Por ejemplo, mire, vemos allá en Hebreos, en el capítulo 1, en Hebreos capítulo 1, ¿quién creó todas las cosas? Les pregunto, ¿quién creó todas las cosas? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? El hermano dice que el Hijo. ¿Quién dice ustedes quién creó las cosas? Todavía no lea Hebreos, si no hay que encontrar la respuesta. Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿De quién está hablando? Del Hijo. En estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien, o sea, el Hijo constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. No solamente lo hizo, fíjese lo que dice además todavía: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. ¿Qué significa sustancia? La esencia misma de Él, su naturaleza misma. Dice: y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. O sea, Cristo no solamente fue el que creó todas las cosas, porque se le concedió ese poder, sino que todavía cuando habla de sustentar, hermanos, sostiene, que es la palabra sostiene en el griego. Es como, por ejemplo, si yo le digo, hermano Fabián, ¿quién es el que sustenta para tu casa? ¿Qué me dirías?
¿Quién es el que provee? Pues el que trabaja, ¿no? A no ser que trabajen los dos, pues dirías, pues yo y mi mujer. Porque actualmente, a veces en México, por ejemplo, cuando hay esa facilidad, dependiendo del presupuesto, ¿no? Me imagino, ¿verdad? Si el salario de uno no logra cubrir todo, pues órale, mujer, ayúdame. Entra la ayuda, ¿no? Comúnmente, a veces, no en todos los casos, a veces uno gana muy bien y no es necesario que la mujer trabaje, y aparte por los hijos también, etcétera, etcétera. Pero normalmente, en una situación normal, ¿no? Me refiero, que el hombre es el que provee para la casa. El hecho de que sostiene implica el hecho, es aquel que provee, es aquel que mantiene. Entonces, por ejemplo, si esta galaxia, hermanos, está funcionando, esta galaxia, este centro solar, en donde el Sol está ahí y todos los demás planetas están a su alrededor y están trabajando cada quien en su sistema, y la misma Tierra está haciendo una rotación sobre su propio eje y a la vez sobre la rotación del Sol, ¿quién mantiene esa función? ¿Quién es el que mantiene que todo esté funcionando perfectamente bien? Es Dios, es el Hijo. Sustenta todas las cosas. Todo lo que sucede, hermanos, en nuestro contorno, suceden las cosas por el poder de nuestro Dios. Por eso aún nuestro Padre, aún el Señor nos dice que nuestra oración, que nuestra charla, que nuestro enfoque sea al Padre. Padre nuestro que estás en los cielos. Es a Él a quien le debemos nosotros toda la honra y toda la gloria, como lo dice al último. Entonces, y algo sumamente interesante, ya sabemos que no debemos dirigirnos ni al Hijo ni al Espíritu Santo. En la oración, hermanos, en la oración siempre debe de ir enfocada al Padre, no al Hijo. A veces, por ejemplo, hay un canto, ¿no?, sobre que habla de Jesucristo. Algunos quieren interpretarlo de una manera, otros quieren interpretarla de otra manera. Esa cuestión ya del juicio de cada uno, pero hay que tener cuidado sobre qué interpretación nosotros le damos, pero el punto principal es de que la oración debe ir enfocada al Padre. Como lo decíamos a veces en la cena del Señor, que cuando nosotros nos dirigimos al Padre y estamos pidiendo que Él bendiga el pan, y no podemos decir el cual es tu cuerpo, que fue sacrificado, que fue maltratado. Momento, ¿a quién le estamos orando? Al Padre. ¿Quién fue el que se sacrificó por usted y por mí? Cristo. Entonces el cuerpo, el pan, ¿es de quién? De Cristo. La sangre, ¿de quién es? De Cristo. Y es por eso que tenemos que decirle, te pedimos que bendigas este pan en el cual hacemos memoria del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que fue clavado en la cruz. Te pedimos que bendigas este jugo de la vid, en el cual hacemos memoria de la sangre preciosa que derramó nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero no nos confundamos, hermanos. Tengamos cuidado, porque recordemos que la oración es parte de la adoración a nuestro Dios. Por eso mismo, aún nuestro Señor Jesucristo, Él, hermano, respetando esa autoridad, Él mismo, siempre que oraba, se dirigía al Padre. Él, desde que vino a este mundo, por ejemplo, en Juan capítulo 6, versículo 38, Juan 6, versículo 38, Juan 6, versículo 38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de ¿quién? Del que me envió, o sea, del Padre. Y esta es la voluntad del Padre, ¿a cuál?
que todo lo que me diera, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré, ¿cuándo? En el día postrero, es decir, en el último día. Okay. Entonces, Cristo mismo, hermanos, no solamente nos da la enseñanza de cómo dirigirnos a Él, sino también de que Él mismo, hermanos, oraba al Padre. En Juan capítulo 17, ¿okay? Cuando Él ora al Padre precisamente. Siempre Él oraba al Padre. ¿Okay? Y es la enseñanza y el ejemplo que nuestro Señor nos ha dado. Sin embargo, ¿okay?, hay cosas importantes que nosotros debemos de entender a través de esta oración. Cuando vemos que el Señor nos dice, ustedes se van a expresar así, van a orar de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos. Después dice: santificado sea tu nombre. Okay. En el término griego es hagiosune, santificado. ¿Cómo podemos entender nosotros esta palabra? Santificado sea tu nombre. Porque a veces cuando, por ejemplo, cuando usted y yo formamos parte del catolicismo y hacíamos esa repetición: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad, el pan nuestro de cada día dánoslo hoy, etcétera, etcétera, etcétera. Y a veces no entendemos, no discernimos, ¿okay?, no escudriñamos esto. Santificado, esta palabra proviene de la palabra precisamente que es hagios, y significa santo, que implica lo que es apartado, ¿okay?, apartado con un propósito. Pero también cuando decimos que Dios es santo, implica, hermanos, que Él está apartado. ¿Apartado de qué? Del pecado. Usted y yo somos santos, aunque el mundo religioso se burle. Si usted le dice a una persona que usted es santo, se va a burlar y le va a decir: a ver, hazme un milagrito, haz que aparezcan $100 en mi bolsa. ¿Por qué? Porque ellos tienen un concepto equivocado en cuanto a lo que es una persona santa. Una persona que hace milagros, una persona que hace buenas dádivas, buenas acciones, y que murió como un mártir de la fe, y que fue canonizado, es decir, legalmente declarado por la Iglesia Católica Romana como una persona justa, recta y santa. ¿Okay? Entonces, sin la canonización de la Iglesia Católica Romana, una persona no se puede considerar como un santo. ¿Qué autoridad? ¿Quién le dio autoridad a la Iglesia? ¿Quién le dio autoridad al hombre? Cuando el Señor mismo nos dice en Mateo 28:18: toda potestad me es dada, ¿en dónde? En el cielo y en la tierra. Él no delegó autoridad, hermanos, para que el hombre haga lo que él quiere. Ciertamente en las congregaciones de la iglesia del Señor hay ancianos, y el Señor nos manda que nosotros le obedezcamos, siempre y cuando sus acciones vayan en armonía con la voluntad de nuestro Dios, siempre y cuando lo que ellos estén señalando o demandando sea de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Si no, no estamos obligados a obedecer. ¿Okay? Pero precisamente si nosotros somos santos, hablando del término, el verdadero concepto santo, también nosotros somos santos porque fuimos apartados no solo para un propósito que es servir a Dios, sino también fuimos apartados ¿de dónde?
Del pecado. ¿Ok? Del pecado. Dígame una cosa, ¿la religión nos salva, sí o no? Bueno, depende de cómo dice. Estamos hablando de la religión verdadera. Sí. ¿La religión nos salva, sí o no? Bueno, aquí vemos que hay un poquito de discrepancia o de inseguridad. Pero dígame una cosa, levante la mano quien quiera responder. ¿La religión verdadera nos salva, sí o no? Hermano Fabián. ¿No? Ok. ¿Quién más? Hermana. ¿Sí? Bien. Sí. ¿No? Todos los demás dicen que no. Híjole, hermanos, si su respuesta dependiera de entrar al cielo o al infierno, ¿en qué problema estaríamos todos? ¿En qué problema estaríamos todos? Sí. Santiago 1:27 dice: la religión pura y sin mácula es esta: visitar a las viudas y a los huérfanos en sus necesidades y, ¿qué dice? Guardados de toda contaminación. O mire, léalo por favor conmigo, para que usted verifique lo que dice el Señor y no lo que digo yo. ¿Ok? Santiago 1, versículo 27. Esa palabra, la religión, hermanos, que implica, en la palabra griega es treskeia, religión, implica esa devoción a Dios a través de un servicio externo. ¿Ok? Es decir, cuando el cristiano pone en práctica los mandamientos de Dios. No solamente se trata de venir aquí al culto y adorarle y conocer la Biblia, etcétera, etcétera, sino de poner en práctica los mandamientos de nuestro Dios. Por eso se implica una devoción a Dios mediante un servicio externo. La religión pura y sin mácula, sin mancha, delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus, ¿qué? Tribulaciones. ¿Qué implica esto? Es decir, que hacer el bien a aquellos que están en necesidad, en desgracia, proveerles para sus necesidades, ayudarles en sus necesidades. Después dice: y guardarse sin mancha del mundo. ¿Qué significa eso, guardarse sin mancha? ¿Cuál es la mancha del mundo? El pecado. El pecado. ¿Ok? Si nosotros no hacemos esto, visitar a las viudas y a los huérfanos, y si nosotros nos seguimos contaminando con la mancha del mundo, ¿qué cree que va a pasar con nosotros? Entonces, ¿que la religión pura del Señor nos salva, sí o no? Sí. Si hacemos los mandamientos de Dios, estamos bien con Dios. Pero si empezamos a desobedecer los mandamientos de Dios, tenemos un serio problema. ¿Ok? Por eso, cuán importante es que cuando se habla de santificado sea tu nombre. ¿Okay? ¿Se acuerdan cuando en el ejemplo de Nadab y Abiú, que eran los hijos de Aarón, y que ellos estaban a cargo de ministrar en el templo de nuestro Dios? Y que si usted lee todo el contexto, hermanos, que aparentemente habla, después el Señor dice que no deben de tomar, dando a entender de que ellos se habían embriagado y cayeron en la negligencia, ser negligentes, ser descuidados en las cosas santas de nuestro Dios. Ellos tenían que tomar el fuego de una parte específica y traerlo a donde tenía que prenderse ¿cómo se le llama ese utensilio? Fue el nombre, el candelabro. ¿Okay? Y ellos dijeron: fuego es fuego, vamos a tomar la otra parte, donde sea. ¿Okay? Dice la escritura en Levíticos capítulo 10 que presentaron un fuego extraño, un fuego que Dios no había pedido. E inmediatamente, hermanos, descendió fuego del cielo y los consumió. ¿Okay? ¿Y cuál fue? Fíjense lo que dice Dios, hermanos. Vamos a Levíticos, rápidamente. En Levíticos capítulo 10, una vez que pasó esto,
Versículo 3. Levítico 10, versículo 3. Entonces dijo Moisés a Aarón, Levíticos 10, versículo 3. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan, me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré ¿qué? Glorificado. ¿Y qué hizo Aarón, hermanos? Enmudeció. No había nada en defensa. Ok. Pero el Señor dice que en los que a mí se acercan, me santificaré, y en presencia de todos, dice, seré glorificado. ¿Qué significa esto, hermanos? Ahí la palabra que se está empleando en el hebreo es Kadash. ¿Okay? Kadash implica brillar, luz. ¿Okay? Es estar bien. ¿Okay? Es decir, cuando el siervo de Dios, por eso cuando dice el apóstol Pablo, procura con diligencia presentarte a Dios, ¿cómo? Aprobado. ¿Okay? Como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Es decir, que no haya maldad en el hombre, que no haya pecado, que no haya mentira, que no haya engaño en él. Si uno se presenta como Dios quiere, hermanos, el nombre de Dios es santificado. ¿Okay? Porque está en armonía con la santidad de nuestro Dios. Pues cuán importante, hermanos, es seguir la santidad precisamente. Que seguir la paz y la santidad. ¿Se acuerda que hablamos de ese tema también? Okay. Entonces, ciertamente, como le dijo también a Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás santo es. La tierra que pisas santa es. Okay. Simbólicamente representa la inmundicia que él traía del lugar externo. Okay. Entonces nadie puede ministrar las cosas santas de nuestro Dios, solamente los que son considerados santos por Dios. Por Dios. Y no solamente eso, hermanos, sino que también dice, y en presencia de todo el pueblo seré ¿qué? Glorificado. ¿Okay? Estamos ante un Dios santo, hermanos, puro, y nuestro temor a Dios nos debe de preceder. Debe ir adelante de nosotros y presentarnos ante Él como Él lo desea. Un hombre que vive apartado de ¿qué? Del pecado. Entonces quiere decir que no pecamos. Sí pecamos. A veces hasta involuntariamente. A veces hasta sin darnos cuenta pecamos. Pero recuerde lo que dice el apóstol Juan: estas cosas os he hablado para que no pequéis. Pero si pecares, abogado tenemos para con el Padre. ¿Quién? Jesucristo. ¿Qué significa eso? Si pecares, siempre va a existir la posibilidad de que nos equivoquemos. A veces en nuestra relación con nuestros hijos nos podemos equivocar, podemos impartir un juicio injustamente. A veces con la esposa o el esposo de repente puede haber alguna discusión o algún desacuerdo y a veces insultamos. ¿Tú qué vas a saber esto? Óyeme, ¿cómo que no voy a saber? ¿Qué me estás diciendo? ¿Que soy un ignorante? No quise decir eso. No, lo estás diciendo. ¿Tú qué sabes? ¿Tú qué vas a saber? ¿Me consideras una persona, o acaso tú eres más inteligente que? Tengamos cuidado a la hora de nuestro comportamiento. O sea, a veces, hermanos, ofendemos y a veces decimos sin darnos cuenta. ¿Y eso nos justifica? No nos justifica. La ofensa se hizo. ¿Okay? El pecado se hizo. Por eso a veces pecamos involuntariamente, pero hay que pedirle perdón ¿a quién? A Dios. ¿Okay? Y le decimos: Padre, perdóname porque me he equivocado, no he obrado justamente. Ayúdame, Padre, para no volverme a equivocar, para no tener esas reacciones que me lastiman y que lastiman también a mis semejantes, a mi familia. Ayúdame a no volver a caer en esto.
Si Dios ve ese arrepentimiento genuino, hermanos, Dios nos perdona. ¿Ok? Pero precisamente la idea es que nos esforcemos en mantenernos dentro de la santidad de nuestro Dios. Y luego después dice, santificado sea tu nombre. Precisamente es tu nombre, es su autoridad, su poder. ¿Okay? En el sentido de que la santidad, hermanos, nuestra santidad, nuestra armonía depende del vivir conforme a su voluntad, conforme a su ley, conforme a su autoridad misma. De eso depende nuestra buena relación con nuestro Dios. Y cuando después dice el Señor en Mateo capítulo 6, venga tu reino, dice, venga tu reino. ¿Qué significa eso? ¿Tenemos que seguir pidiendo para que venga su reino, hermano Fabián? ¿Qué quiere decir, hermano? Sí, algo del nombre antes de que se dedicara. Ok. Cada nombre tiene una reputación y esa reputación se da conforme a la manera de vivir de nosotros. Oh, muy cierto. Por ejemplo, cuando usted escucha a Messi, la gente piensa algo por lo que él hace. Cuando escucha a Juan Gabriel, la gente piensa algo de ese nombre. Cierto. Pero lo que dice el Señor, nos dice a nosotros que seamos luz y que la gente mire nuestras buenas acciones para que glorifiquen a Dios. Ciertamente. Cuando escuchen cristianos, somos cristianos, que la manera del entorno de nosotros es la manera de vivir apartados, de santificar, de glorificar el nombre de Dios. Es muy cierto. Ciertamente lo que nos precede a nosotros, como el hermano usando ejemplos seculares de deportistas, de artistas que son muy reconocidos y que son hombres, personas de renombre, por decir así, pero no porque Messi sea Messi o porque otro personaje no lo sea, sino por lo que su esfuerzo, su labor, su trabajo le precede, lo que ha hecho, por lo que él ha hecho. Okay. En el aspecto espiritual, ciertamente a nosotros, ¿qué es lo que nos precede? ¿Cuáles son nuestras obras? ¿Cuáles son nuestras acciones? No se preocupe, nosotros no podemos ser salvos por nuestras propias obras. Es cierto que por mis propias obras yo no puedo ser salvo, pero sí por las obras de Dios. Okay. Por eso a lo que el hermano estaba tomando en cuenta en Mateo capítulo 6, pero fíjese lo que dice en Mateo 5, precisamente. Mateo 5, versículo 14 dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. ¿Qué significa esto, Señor? Dice después: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Si tú haces una obra de caridad, mi hermano, ayudas a una persona, que la persona te diga: oye, dame para comer, fíjese que no he comido, y bueno, tú te compadeces, y si eres sabio al hacer el bien, porque hasta eso, hermanos, para hacer el bien hay que ser sabios, porque si tú le dices: oh, ten $20, ve y cómprate algo, este hombre va y se va a comprar una botita de alcohol o un pasecito, como le llaman. ¿Ok? ¿Le hiciste un bien a esa persona? No. ¿Okay? No le estás haciendo un bien, al contrario, le estás haciendo un mal. Entonces lo que hay que hacer es: sí, hombre, ¿cómo no? Vente, vamos. ¿A dónde vamos? Vamos aquí a la Walmart a comprarte algo. No, dame el dinero, yo lo compro después. No, bueno, es más, mira, vamos aquí al McDonald's y te compro algo. Y no, dame el dinero. Ya sabes para qué lo quiere. Entonces, ¿qué? ¿Le vas a dar los $20? No. ¿Ok? Pero si la persona es honesta, sí, vamos, le compras el lonche, órale, y lo ves que se lo come bien rico.
Y tú qué vas a decir, yo soy bien bueno, soy bien dadivoso. No, la honra y la gloria, ¿para quién es? Para Dios. ¿Okay? Así alumbren vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios, que todo debe ser para la honra y gloria de nuestro Dios, hermanos. Porque ¿quién es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad? Dios. Filipenses capítulo 2, versículo 13 y 14. Okay. Bueno, creo yo que esto de véngase tu reino lo vamos a dejar para la próxima semana. Pero si estamos de alguna manera así, de una forma breve, discerniendo esto, hermanos, es para que entendamos. Por ejemplo, cuando diga véngase tu reino, en parte voy a adelantar un poquito la cuestión de que pensemos en las cosas de Dios, en el plan de Dios. Por ejemplo, hoy el reino ya está establecido, así rápidamente, porque el reino, ¿qué es? Es la iglesia. Ok. Ahora, ¿qué tenemos que pedir nosotros? Si el reino era un plan de Dios, establecerlo en la venida del Señor, ok, o una vez que el Señor partiera, entonces iba a venir el reino, ya está establecido, pero era parte del plan redentivo de nuestro Dios. Ahora, ¿qué tenemos que orar nosotros? Que nos dé fuerza para poder desempeñar el trabajo que nos haga. Exacto, hermano. Somos parte del reino y cada quien tiene su trabajo, su labor. El decir, Padre mío, ayúdame para madurar, para crecer espiritualmente, para que pueda hacer mi función dentro de tu reino, para que pueda ser un siervo de bien, de provecho, así como lo era tu siervo Pablo, que todo lo que redondeaba en su persona, en su vida, era para el progreso del evangelio. Amén. En eso debemos de pensar ahora usted y yo, porque pues para pedir somos muy buenos, ¿verdad? Padre, dame esto, Padre, dame aquello. Y está bien, ¿verdad? Pero también hay que decirle, Dios mío, quiero contribuir, ¿verdad? Quiero contribuir con algo. Que quiero hacer algo en tu reino. Ayúdame, ¿ok? Y Dios nos ayuda. Amén. Vamos a tomarnos un receso, hermanos. Jóvenes ya pueden pasar, ya pueden entrar. Dios les bendiga grandemente y hagamos un pequeño receso. Y luego regresamos a la adoración a nuestro Dios.